Chico Triunfo, buenas noches. Aquí usted ve su máximo profesor, Fran March, para darles a ustedes la clase del día de hoy, correspondiente a la semana 4 del trimestre 2. Como ya se vio la semana pasada, vimos lo que era la parte de citología, vimos los organelos membranosos. Continuamos igualmente viendo hoy día eso. Vemos los glioxisomas. El gliosoma es un organelo unimembranoso que forma parte de los vegetales. En ellos, a diferencia del ser humano o de los animales, en los cuales ¿no? siempre el azúcar se convierte en grasa. En cambio, en las plantas es diferente. ¿No? Para eso tenemos los glioxisomas. Ellos hacen todo ese proceso al revés. O sea, convierten grasas en azúcares. O sea, al revés. En un ser humano sí, diferente, ¿no? Cualquier azúcar que yo como se vuelve grasa. En el caso de la planta no, es al revés. Toda grasa que la planta tiene forma con ella azúcares. Y lo hace con los glioxisomas, que son específicos para plantas. Siguiente, vacuolas. Son también organelos unimembranosos. Justamente su membrana tiene un nombre especial, se llama tonoplasto. Y esto es una diferencia importante entre células que son vegetales y animales. Porque, porque determina qué tipo de células son cuando los vemos. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando tú ves una célula, no sabes si es vegetal o animal. Muy fácil, ¿no? Puedes ver si tiene o no tiene pared alrededor. Si tiene una pared, es vegetal. Si no tiene pared, puede que sea animal. Y si, por ejemplo, ves que en el centro de la célula, hay una tremenda vacuola grande, puede que sea vegetal, porque las vacuolas son grandes en los vegetales. En cambio, en células animales son más pequeñas y más dispersas. Ya. En los animales, las vacuolas, además de ser pequeñas y dispersas, sirven para funciones elementales, por ejemplo, digestión. Digestión a través de vacuolas llamadas alimenticias. Son vacuolas que se forman con restos de alimentos que la célula ha hecho endocitosis. Y empieza ahí a llegar los lisosomas para empezar a digerir. Son vacuolas alimenticias que utiliza la célula para poder digerir. Es como si fuera una especie de estómago. Y también lo usa cuando ya ha hecho la digestión y luego lo que ya no quiere lo va eliminando. Y para eso utiliza, por ejemplo, vacuolas pulsátiles, también conocidas como vacuolas contráctiles, que son formas de anos especiales que tienen estas células para poder eliminar desechos que ya no quieren. O sea, en animales, entonces puede ser función digestiva y función excretoria, siendo vacuolas pequeñas. En cambio, en los vegetales es diferente, ¿no? Ahí bien se utilizan para reserva. Son vacuolas específicamente para reserva. Son como grandes almacenes. Pues ahí tienen gran cantidad de sustancias, no solamente agua, sino también sustancias, por ejemplo, que se producen en la fotosíntesis también. Pueden ser también vacuolas para oxalatos, vacuolas para tanatos, vacuolas, por ejemplo, para resinas, vacuolas para lípidos, ácidos orgánicos, todo tipo de vacuolas, aparte de la gran vacuola central que es llena de agua. Porque en la vegetal también hacen el famoso equilibrio hídrico, ¿no? De vacuolas. Entonces son, como decir, reservas enormes que tienen las células para poder almacenar algo que ya se han formado o para digerir o para eliminar desechos, llamadas vacuolas, y su membrana se llama tonoplasto. De ahí tenemos un organelo que es importante que nosotros reconozcamos su valor a nivel de la vida. Hoy en día estamos tan ajenos al estudio biológico, muchos de nosotros que no vemos esto como algo positivo. Las plantas es una cosa fundamental en la naturaleza, la planta, ¿no? Bueno, y como decía entonces, las plantas son tan importantes y las plantas presentan algo interesante, ¿no? Los plastidios son organelos bimembranosos que tienen autonomía genética igual que la mitocondria. Es decir, tienen un ADN propio que les permite dividirse como ellos quieren, de acuerdo a la necesidad de la planta en este caso, ¿no? Los plastidios pueden ser de tres tipos. Pueden ser cloroplastos, son verdes, leucoplastos, que son blancos, y cromoplastos, que son de colores diversos, de acuerdo al pigmento que llevan. Empezamos viendo los cloroplastos, que son de color verde. Son así porque tienen un pigmento importante, ¿no? Llamado clorofila. Esa clorofila ya hemos visto, es una molécula interesante
porque presenta un átomo de magnesio central, que es el que permite justamente la irradiación de colores de ese tipo de ondas, ¿no? Verdes. Es el color de la esperanza, obviamente, ¿no? El color verde, el color de la esperanza, como es en Francia, el color de l'espérance, ¿no? Ese color que justamente uno tiene que ver cuando hay vida, ciertamente, ¿no? La vida se manifiesta a través del color verde, ¿cierto? Cuanto más verdor hay en el mundo, mucho mejor, ¿cierto? Eso indica de que hay futuro en ese planeta. Ahora mira, el cloroplasto entonces, que tiene ese pigmentito especial, tiene así, ¿no? Dos membranas, una externa, otra interna, y un centro que es maravilloso, es casi milagroso, porque uno puede pensar sencillamente que hoy en día estamos con una tremenda tecnología, ¿no? Pero la maravilla de la naturaleza es que en este pequeño granito llamado plastidio, cloroplasto, en este pequeño, hay una tecnología única, avasalladora, que ningún ser humano ha podido realizar hasta ahora. Ninguno. Puede formar tremendas cantidades de maquinarias enormes, ¿no? Puede hacernos ingeniosos robots, ¿no? Pero no puede crear una mínima parte de esto, que es el cloroplasto. Dentro hay un espacio llamado estroma. Y al interior, mira, hay así como disquitos especiales llamados tilacoides. Esos tilacoides están colocados unos sobre otros como si fueran monedas, formando grupos llamados granas. Y entre ellos, mira, hay líneas, hay fibras llamadas lamelas que están uniendo esas granas a la membrana interna. Este aparatito tan chiquitito, tan pequeñito, es milagroso y capaz de hacer un montón de maravillas en la naturaleza. Ese es el secreto de por qué las plantas son los seres autótrofos y la base de la cadena alimenticia en la humanidad. Sin eso no habría alimentos posibles. Sin eso no habría vida, ¿cierto? El cloroplasto entonces tiene a su vez dos funciones importantes, aparte, ¿no?, de ser un organelo, digamos que hace también la llamada fosforilación fotosintética. También hace lo que se llama la fotosíntesis en sí, ¿no?, que es un proceso importantísimo, porque desde tiempos antiguos eso fue lo que salvó a la humanidad en sus inicios, ¿no? La fotosíntesis, mira acá. La fotosíntesis es un proceso químico muy versátil, pero que se puede resumir en unas cuantas fases. La fase número 1 se llama la fase luminosa, la fase 2 se llama la fase oscura. El resumen está acá, es una fórmula que mayormente es así, ¿no?, tan breve. Nos dice que el agua unido al CO2 en presencia de luz solar, clorofila, nos da materia orgánica. En este caso puede ser una glucosa con oxígeno libre hacia la atmósfera. Este proceso tan básico, elemental, que se resume acá. Sin embargo, tiene una serie de procesos enzimáticos muy complejos. Vamos a resumirlos. Para empezar, la fotosíntesis es la base de los seres autótrofos. Todos ellos pueden hacer esto para generarse alimentos. Entonces, en todo caso, la fotosíntesis empieza con la reacción de Hill, fase luminosa, ¿no? Esta reacción se va a dar en las granas, los tilacoides y las lamelas. En la fase número 1 de la reacción de Hill, fase luminosa, se da la captación de luz solar. Tú sabes que el Sol emite radiación ondulatoria, ¿cierto? Cada unidad es un fotón, va atravesando la atmósfera, en este caso el espacio, formando ondas. Esa energía luminosa es igual, según los cálculos de Planck, ¿no?, así, una fórmula llamada, ¿no?, energía es igual, constante Planck por frecuencia. ¿Ves acá? Esa energía luminosa que se irradia es atrapada a nivel de las lamelas, porque en ellas se encuentran los llamados cuantosomas, que a su vez presentan clorofila. O sea, la clorofila es responsable de atrapar la energía radiante, luminosa, cuántica del Sol. Y una vez que esos cuantosomas atrapan ese tipo de energía, lo van a reservar un tiempo muy justo, hasta que la planta esté preparada para transformar esa energía radiante en energía química, ¿cierto? Eso se va a dar en la fase siguiente, en la subfase siguiente, llamada transducción o transformación de energía cuántica en energía química.
Una vez que la energía ha sido atrapada por los cuatro somas, una vez que ellos ya tienen la energía radiante en forma de energía cuántica, fotones, entonces ellos pueden elevar esa energía a un estamento diferente. ¿Sí? Entonces lo van a pasar a todo lo que sean los tilacoides, miembros de las granas. Y a través de estos granas van a empezar a ser traducidos, van a empezar a ser transformados. Esa energía radiante se va a ver energía química en forma de ATP, de NADP, de FADP. Esa energía final química que se obtiene de esto se va a utilizar tanto para la planta como para un proceso conocido como fotolisis del agua. Esa fotolisis del agua, que es su fase siguiente, se va a realizar gracias a que existe energía disponible química. No sería posible si hubiese solamente radiante. Tiene que ser química para que pueda destruirse el agua. El agua es un proceso importante porque de ahí ya va a devenir luego el oxígeno, como veremos a continuación. Este proceso es maravilloso porque en un instante a ojos cerrados, ¿no? El agua que se reserva en las vacuolas se destruye casi por completo, desaparece por completo. El agua, unido a la energía química que hay acá, ¿no? Se divide en iones, hidroxilo, hidróneo. El hidróneo o hidrógeno iónico pasa a la fosforilación fotosintética, que también va a dar muchos más ATPs. Y el hidroxilo, a su vez, se va a unir con otros que están ahí dispersos para nuevamente formar el agua que se perdió. Pero sabes que son dos oxígenos y dos hidrógenos. Para el agua se requiere apenas solamente un oxígeno. Y el otro oxígeno, ¿qué pasa? Sencillamente se pierde como media mol. Pero no se pierde del todo, porque ahí se va a unir con otras medias moles y va a formar una mol de oxígeno. Y esa mol final de oxígeno es la que va a salir despedida como un desecho en la fotosíntesis, ¿no? Cosa que nos conviene, porque la planta emite oxígeno al ambiente y así se convierte en el pulmón de la ciudad. Nuevamente hablamos de el cœur de l'espérance. Una vez que ya terminó la fase luminosa, empieza la siguiente y última fase, que sería la fase oscura. Esa fase oscura se va a dar en la parte más profunda del cloroplasto, digamos en el estroma mismo. Pero para eso tienen que estar, digamos, disponibles los estomas abiertos de las hojas. Estos van a empezar a permitir el paso de CO2, dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que se encuentra en la atmósfera, resultado de la respiración humana y animal. Este gas se emite constantemente en la noche por las plantas y por nosotros los animales y seres humanos todo el día, ya que estamos constantemente respirando. Tomamos oxígeno y botamos CO2. También el CO2 se puede producir por la combustión completa de los hidrocarburos. También se da por todo lo que sería el parque aéreo, el parque automovilístico y también por la emisión de los volcanes. Este gas CO2 es un gas que de acumularse mucho en la atmósfera puede provocar el famoso efecto invernadero. Por esa razón este gas tiene que ser eliminado gran parte de su constitución durante el día, porque en el día es cuando el CO2 es tomado por la planta a través del estómago. Este ingresa al interior del cloroplasto y en la parte más profunda o estroma del cloroplasto se da un proceso llamado el ciclo de Melvin-Calvin. Este ciclo es de importancia porque va a transformar totalmente el CO2 de una molécula de un solo carbono en moléculas de 2, 3, 4 y hasta 6 carbonos. Finalmente eso va a llevar a la formación de glucosas, que luego van a formar maltosas, que luego van a formar dextranos y luego van a formar finalmente almidón. O sea, al final, la fase oscura desarrollada en el estroma del cloroplasto es la que va a permitir la formación de las sustancias orgánicas finales. Entonces, en total, la fotosíntesis nos ha dado tanto oxígeno adecuado y bastante alimento. Es justamente lo que, por esa razón, las plantas son importantes en la naturaleza.
proceso. Es un proceso entonces maravilloso, la fotosíntesis, a partir de solamente un poco de materiales inorgánicos. Obtenemos materiales orgánicos a porfía, en presencia de luz y de clorofila. Justamente quien descubrió la clorofila fue el famoso científico Will Stater. Él, por descubrir esa famosa molécula de clorofila, recibió el premio Nobel, al igual que el señor Calvin, que también tuvo que ver bastante en dilucidar el proceso por el cual se transformaba esto en materia orgánica. Es un proceso maravilloso, te invito a que lo leas en libros mucho más avanzados, pues, solamente es una explicación nada más somera. Leucoplastos son amiloplastos que se dedican básicamente al almacenamiento de almidón. Se llaman también plastillos incoloros, ¿no? Se encuentran en las partes que no están expuestas al sol. Cuando una parte de la planta no se expone al sol, aparecen ellos. Si esa parte se expusiera al sol, mucho me temo que los leucoplastos podrían volverse otra vez eh, cloroplastos, porque esto, cuando está en contacto con el sol, vuelve a formar otra vez clorofila. Pero si no es así, y está en la parte de la sombra, entonces continúan teniendo solamente almacén de almidón nada más. Los cromoplastos, en cambio, son quienes llevan pigmentos diversos. Por ejemplo, hemos visto en el tomate su pigmentación roja, se debe al licopeno. En el zapallo macre, el amarillo, a la xantófila. En la zanahoria, el naranjado, caroteno, ¿cierto? Aparte de eso, vamos a ver ya luego, en la siguiente sesión, los organoides, cuáles son ellos, los ribosomitas, los centrosomitas, el citoesqueleto, vamos a ver todo eso, en una sesión un poco más profunda por el momento. Sobre te puedo decir, esta parte, hemos acabado la parte de organelos, ojalá que te haya gustado la clase. Mira, te invito a que sigas viendo los videos, por favor, los anteriores igualmente, tutoriales, para que puedas tener un conocimiento mucho más amplio del asunto y las clases que esta semana se están llevando a cabo también. También te invito a hacer las tareas que te estoy entregando y por favor procura siempre mantener el orden, ya, procura siempre mantener el aislamiento y la distancia para que si no tengas ningún problema. Así que de esa manera, si no te vas a quedar en casa, por lo menos marca tu distancia. Nos vemos.